Básicamente, lo interesante para la conferencia, para la charla esta de jarcias, he trabajado 7-8 años en oficina técnica, aquí en Barcelona. Sobre todo he hecho pesqueros, barcos de trabajo, barcos tipo golondrina, veleros ninguno. Y luego he estado 12 años casi en MB92, 7 de ellos en la empresa que hace rigging allí, reparando, no tanto como nos habría gustado, porque aquí en Marina vienen muy pocos veleros, básicamente por una cuestión de dinero, porque si miras la planta de un barco, lo que ocupa un velero de 40 metros por 7 de manga, por ejemplo, y el mismo barco, la misma planta en motor, pues tiene 5 veces más volumen. Eso es, no 5 veces más de facturación, pero igual el triple sí. Entonces aquí en Marina, para desgracia de los que nos gustan los veleros, no se hacen muchos. Para eso os tenéis que ir a Mallorca, por ejemplo. Entonces, esto lo digo porque no voy a engañar a nadie, no he diseñado veleros. Sí que sé de jarcia, y lo que he intentado es, además desde el punto de vista del ingeniero naval, hablar de todo lo que rodea la jarcia en sí y todo lo que implica el diseño de un velero. De hecho, no sé si alguno navegáis, alguno de vosotros. Yo he hecho vela ligera bastante, en crucero residual muy poquito, y de hecho mi punto de vista es que no puedes diseñar bien un velero si no has navegado, o tienes a alguien al lado que te explica cómo va a navegar ese barco. También es verdad que no puedes diseñar un remolcador si no sabes cómo opera el remolcador en el puerto, por dónde coge el cabo, por dónde tira, cómo tira, si empuja o remolca. O tampoco puedes diseñar un portacontenedores si no sabes cómo trabaja en el puerto. Entonces, para diseñar bien, en este caso un velero, hay que saber unas cosas de jarcia, pero cosas muy puntuales y que veremos, sobre todo que están muy relacionadas también con la navegación, con lo cual, pues si yo tuviera una oficina técnica y quisiera diseñar un velero, por supuesto contrataría a un ingeniero naval, pero si ese ingeniero naval no sabe de navegación o no ha navegado, también contrataría a alguien que sepa navegar. Y además tendría que contratar a alguien que sepa navegar en el barco en el tipo de barco que voy a diseñar, porque evidentemente no es lo mismo un Copa América, ¿no?, para hacer match race tipo Fórmula 1 que un Veneto de 12 metros, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, estas cosas son un poco las que vamos a ver. La he estructurado en 8 capítulos la charla. Primero haré una introducción, luego haremos un muy breve repaso de la historia de la vela. La tercera me voy a centrar bastante en lo que es la parte de ingeniería naval que rodea al velero. Hablaré un poquito de náutica, hablaré un poquito de I+D en el sentido de barcos tipo Copa América. Hablaré un poco de superyates porque, bueno, están de moda, aquí está Marina Barcelona 92, tal. Hablaré un poco, lo he titulado spin-offs porque, como le comentaba a Benjamín, a medida que se hacen los barcos más grandes, los requerimientos y los gremios asociados van creciendo y se van mezclando, ¿no? Entonces, tú empiezas haciendo jarcias y acabas haciendo hidráulica. Y la última parte, que también intentaré centrarme bastante, es cómo juntamos la descarbonización, que también está de moda y es una cosa que a vosotros os afectará de lleno, cómo la juntamos con las jarcias, que me parece un tema muy interesante. Primero de todo, por eso, cosas de las que no voy a hablar. Algunas porque no sé, otras porque no me da tiempo, otras porque realmente no entran dentro del alcance de lo que sea una charla sobre jarcias.
No vamos a hablar de tipos de aparejos, cómo se llaman los aparejos, cómo se llaman los tipos de barcos, la clasificación, porque hay 1000 libros, depende del tipo de clasificación que quieras hacer, bueno, hay 1000 maneras de hacerlo, entonces no voy a gastar tiempo en esto. Cualquier libro se explica, ¿no? Todas las velas que hay, la jarcia que hay, los nombres de cada obenque, de cada style, las burdas, etcétera, etcétera. Yo la mayoría ni me acuerdo de cuando navegaba. La vela, todas sus partes, el acastillaje, pues todas estas cosas son un mundo muy fácil de entrar, ¿no? Cualquier libro de vela o Wikipedia o fotos es muy fácil, entonces no voy a estar con esto. Sí que estaría, pues, porque es muy básica, porque hay los 4 parámetros básicos que cuando diseñas un velero siempre están ahí, que son la altura del mástil, o sea, la P y la E, que son la longitud de la botavara y la altura del mástil desde la botavara, y la I y la J, que son un poco los 2 parámetros que definen el Génova. Y simplemente me detengo en estos 2 medio minuto porque en muchas fórmulas o en muchos esquemas te salen las 4 letras, ¿no? P, I, J, E, y se supone que todos tenemos que saber las que son. Por contra, cualquier diseño de un velero tiene 300 parámetros aparte, cosas tan básicas, pero que a veces igual no lo piensas, como son, esto es la sección de un mástil, o sea, pues tienes que medir la anchura y la longitud del mástil. En el caso de un aparejo fraccionado, pues la longitud del mástil, la distancia, si hay una cartela, que es donde estás cogiendo el style, la base de la cartela, que es la GO, por supuesto la altura de la botavara sobre la cubierta, la distancia de la fijación del style a la punta, a la roda, digamos. Hay 10.000 parámetros que supongo que si has diseñado 100 veleros te los sabes de memoria, pero al final tienes que ir siguiendo el libro de la sociedad de clasificación, del reglamento que estés utilizando para irlos desarrollando y calculando. No hablaremos nada de navegación, trimado de la jarcia, ajustes, etcétera. Es importante en el sentido de que a la hora de medir las fuerzas sobre la jarcia, pues al final el trimado lo que hace es tensar, estáis o en qué es lo que sea, lo que hace es deformar el palo, ¿no? Para que tu vela esté acorde con cómo quieres que el barco navegue. Pero bueno, no voy a entrar en este tema. Entre otras cosas, como no he navegado en cruceros nunca, es un tema que no domino en absoluto. Pero es un mundo, y es un mundo mucho más desde el punto de vista de la experiencia como navegante que no la de ingeniero. Al final, como ingeniero, yo lo que tengo que hacer es diseñar un palo que no se rompa y una jarcia que cuando tire demasiado tampoco se rompa. No hablaremos nada de velas, que es también otro mundo, materiales, métodos de fabricación, la aerodinámica de la vela, los VPPs, que son los Velocity Prediction Program, o sea, simuladores para simular la velocidad del barco, velas rígidas, etc. Tampoco hablaremos de mástiles. Al final, desde el punto de vista de la jarcia, es un palo con una resistencia, pero que luego por detrás, pues diseño, fabricación, instalación, materiales, es también otro mundo en sí. No hablaré de pararrayos, que es una cosa a tener en cuenta, pero bueno, por si alguien tiene curiosidad, pues sí, los veleros tienen que llevar un pararrayos por que no nos fría el mástil y el resto del barco. No hablaré de foils, porque ahora todos los veleros los llevan prácticamente, pero es también un tema totalmente ajeno a la jarcia y
a veces pienso que incluso ajeno a la ingeniería naval, porque ya es casi como rocket science, ¿no? Es un tema bastante aparte, habría que hacer un máster solo para hablar de los foils. No habla nada de hardware, todos los equipos que se usan básicamente para manipular la jarcia, ¿no? La jarcia de labor. Hay 10.000 equipos, 10.000 fabricantes. Esto, si os interesa el tema, a lo mejor es coger algún fabricante y mirarse un catálogo, porque la verdad es que si te gusta el tema son muy interesantes. Lo mismo con la cabullería. Todo lo que es jarcia de labor es también otro mundo, de unas tecnologías brutales hoy en día, que no entraremos en ellas. Y tampoco hablaré de veleros de época, tall ships, clásicos, barcos de madera, porque es una cosa que me encanta. He hecho alguna investigación en barcos de la Edad Media, pero entonces me liaría y os dormiríais aquí todos. Pero sí que me sirven para introducir el primer tema en sí, que es un poco una historia brevísima de la vela, más que nada para saber de dónde venimos. La he titulado De galeras a clippers, porque mi idea era acabar con los clippers, que es de finales del siglo XIX, que eran los barcos que se diseñaron para hacer sobre todo la ruta del té al sureste asiático, y que tenían que ser cuanto más rápidos mejor, porque el primero que llegaba, el que iba allí, llegaba con el té, pues ponía el precio, ¿no? y era el que vendía más caro y hacía más dinero. Entonces todo el mundo diría que está de acuerdo que son el no va más de los barcos de vela, ¿no? Es verdad que esta foto no es un clipper, es el Far Barcelona, que está aquí, bueno, hoy no está, uno de los 2 barcos del Museo Marítimo, que los podéis ir a ver cuando queráis, porque están siempre ahí. El de detrás es el Santa Eulalia. El Far Barcelona no es exactamente, el Santa Eulalia es un paillebot, el Far Barcelona no sé realmente cómo le llaman. La única diferencia entre el Santa Eulalia y un clipper básicamente es que los clippers llevaban velas cuadras, entre las principales eran velas cuadras, y los paillebotes llevan velas tipo bermuda, ¿no? de proa a popa, con botavara y una vela entre comillas moderna. En cualquier caso, ¿de dónde venimos? Pues desde hace más de 3.000 años los barcos han sido siempre iguales: un casco de madera, un mástil, una verga y una vela. Algunos cuadra, otros latina. No sabemos muy bien de los cascos, sí que sabemos bastante por arqueología, pero de aparejos no. Entonces hay dibujos, hay grabados, etcétera. Me sirve lo mismo un dibujo de hace 2000 años que un dibujo de Asterix, para ver que al final en la Edad Media eran igual. O sea, era eso, un casco, un mástil, una verga y una vela. Y fueron así durante eso, 3.000, no sabemos cuántos años, ¿no? Se fueron cruzando, pues en China había los juncos, que básicamente eran como las velas cuadras de aquí. En Asia Menor y la zona de lo que es Asia Menor, el Golfo Pérsico, tal, había los daus, por ejemplo, que eran vela latina, que luego vino aquí al Mediterráneo. Entonces, en América la verdad es que no lo sé. Pero bueno, eran aparejos muy sencillos: un mástil, una verga o una antena, en el caso de la vela latina, que es como se llama, una mínima jarcia, ¿no? Unos obenques para aguantar el mástil, y una vela cuadra, que también se le llamamos redonda porque en la Edad Media la sección, la cuaderna maestra de los barcos, era un círculo realmente. Entonces, aunque las velas cuadras sean cuadradas, como la sección del casco del barco era redonda, también se le llamó vela redonda, ¿no? Y la vela latina, que ahí hay dos teorías. Una es que
cuando vinieron los vikingos al Mediterráneo y vieron los barcos del Imperio Romano, que en esa época ya llevaban ya habían cogido la vela latina de los daus de Asia Menor y de por allí. Entonces, como eran diferentes de las suyas, que eran cuadras, pues le llamaron vela latina. Y la otra versión es que viene del latín alatrina, que quiere decir de tres lados, y por eso de alatrina fue evolucionando a vela latina. Pero bueno, estos son anécdotas. En cualquier caso, a finales de la Edad Media, siglo XV, la época de los descubrimientos, precisamente una de las razones por las que se hicieron tantos descubrimientos fue por la evolución de los barcos. Aquí tenemos arriba una nao, una carraca, que eran barcos más o menos de unos 30 metros, con bastante volumen. Colón llevaba dos carabelas y una nao. Las carabelas eran un poquito más pequeñas y sin superestructura prácticamente, solo un poco a popa. Y en toda Europa había estos barcos. Y pensaron para hacerlos más grandes necesitamos más velas. Tenía la limitación tecnológica de hacer mástiles no muy altos, lo que le diera el árbol. Entonces decidieron poner más velas. Pero ¿qué pasa si tienes cualquiera de estos dos barcos y le quieres poner otro mástil? Primero, ¿dónde lo pones? Y luego que donde lo pongas, desde el punto de vista de la ingeniería naval, aunque en esa época no eran ingenieros, pero donde lo pongas te va a afectar a la disposición general, ¿no? Por donde pase el mástil, pues ahí no vas a poder poner nada. Te va a afectar al cálculo de estructuras, te va a afectar a la maniobrabilidad del barco, al equilibrio del aparejo, ¿no? Eso los que navegáis lo sabréis mejor que yo, que depende de dónde esté la vela y lo grande que sea y dónde esté el timón, pues el barco se comporta de una manera o de otra. Y de hecho esto es lo que les pasó. Las naos y las carabelas con dos mástiles duraron 4 días, porque enseguida se dieron cuenta que necesitaban un tercer mástil para equilibrarlo. La parte que nos interesa de las jarcias es pues cómo afecta el tener que poner toda la jarcia de los 3 mástiles para que se aguanten entre ellos, para que el ángulo hacia el costado sea suficiente para que haga suficiente fuerza, etc. Esto es un librito que se llama Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de guerra y mercante, del año 1611, un facsímil. Son unas 50 páginas o así, y describe cómo se tiene que construir el barco, ¿no? Desde un punto de vista muy empírico. Pues el árbol mayor tendrá que tener 12 codos, pero depende del 2 veces la manga de la nao. Está todo muy, muy empírico, que es cómo se construían los barcos. Lo cual no quita que no fueran complejos. Aquí veis, esto es una réplica. 3 mástiles, una vela en cada mástil, una vela en el bauprés y un montón de jarcia por ahí que hay que diseñar y que es bastante compleja de diseñar. Y cuando bajas a la parte donde la juntas, donde la fijas al casco, pues todavía se complica más, ¿no? Pero bueno, tuvieron muchos años para mejorarlos. No eran ingenieros, pero eran muy empíricos y fueron haciendo a lo largo de los siglos muchas mejoras. Minimizar escantillones tanto del barco como de los mástiles, como de la jarcia en sí. Por ejemplo, aquí no se ve bien, la tabla está horizontal donde se fijan los obenques, eso se llaman mesas de guarnición. Pues al final aprendieron, ¿no? En lugar de hacer las mesas de guarnición, en poner
en poner los chainplanes, los cadenotes, ¿no? Con lo cual pues el barco era menos voluminoso, era más fácil poner ahí los obenques. También es verdad que el barco de la izquierda, al llevar velas cuadras, te tienes que subir arriba a la verga para manipularlas, con lo cual necesitas los obenques. Una parte para lo que servían era de escalas para subir a las vergas. Eso pues con el aparejo bermuda, ¿no? De proa a popa con botavara, te lo ahorras bastante. Entonces los obenques ya los puedes hacer un poco más fáciles. Puedes hacer los chainplates, los cadenotes verticales, que los puedes hacer más resistentes. Bueno, todo esto lo fueron aprendiendo, claro, a fraccionar el velamen para que fuera más manipulable por la tripulación. Eso les ayudó también a optimizar la maniobra del barco, sobre todo a la hora de hacer bordos, de navegar proa al viento, etcétera, lo cual también les llevó a necesitar menos tripulación. Fueron mejorando los aparejos para poder ceñir más, ¿no? Acercarse más al viento. Con el uso del acero ya el peso bajo en picado, un mástil o una botavara de madera pesa mucho más que una de acero, simplemente, o de aluminio, ya no te digo, simplemente porque necesitas mucho menos escantillón, mucho menos grosor. Entonces la puedes hacer más ligera. Las velas también mejoró los materiales para hacerlas más ligeras, etcétera, etcétera. Todo esto para deciros que incluso después de la Edad Media los barcos se fueron mejorando, pero siempre de manera empírica. De hecho, no fue hasta 1850 más o menos que Rayleigh, Bernoulli y tal, y Eiffel, un ingeniero también, hicieron los primeros estudios de aerodinámica como tal de las velas. Hasta ese momento había sido todo empírico. Lo cual no quiere decir que no lo hicieran bien, porque de hecho esa fue la época que se hicieron los mejores veleros. Y por eso he separado las dos flechas, ¿no? Porque a partir de 1850, cuando se empiezan a hacer estudios aerodinámicos de verdad, ya no están a tiempo. Ya ha empezado la época del vapor, los barcos mercantes ya empiezan a ser de vapor, y lo que es la vela queda relegada puramente a la náutica. Este es el Cutty-Sark, el famoso clipper la foto del 1924. Son barcos, eran tan buenos que estuvieron navegando hasta después de la Primera Guerra Mundial, y le hacían en algunos tráficos le hacían la competencia al vapor incluso. Bueno, entonces eso, ¿no? Hasta aquí ha sido todo empirismo, y a partir del siglo XX ya podemos empezar a hablar un poco de la ingeniería naval, aplicada en este caso a los veleros. ¿Qué hacemos cuando diseñamos un barco? Pues tenemos una espiral de diseño, ¿no? Empezamos con unas medidas básicas, unas formas básicas, el tipo de propulsión, y vamos definiendo, haciendo los estudios básicos de estructura, tipo de estructura, escantillonado, estimación de pesos, la estabilidad, todos los cálculos de arquitectura naval, y le vamos dando vueltas a la espiral para ir afinando el diseño, ¿no? ¿Dónde metemos aquí la jarcia? ¿Dónde la meteríais vosotros? Es una pregunta trampa, porque en realidad depende, como os he dicho antes, depende del tipo de barco. Nada que ver navegación costera del domingo por la mañana, navegación costera para hacer millas y millas, ocio puro y duro, un motovelero, barco de regatas, si es una clase específica con una normativa muy específica. Entonces lo primero es definir qué barco queremos hacer y para qué lo queremos.
Y además la jarcia o todo lo que envuelve al velero en sí tiene su propia espiral de diseño. No es una espiral como, bueno, esta no es una espiral como tal, esto es de hecho está en los reglamentos de la ORC, la entidad esta que hace la medición de veleros para los ratings de las regatas y todo eso. Y es un poco, bueno, para que veáis todos los parámetros que hay que tener en cuenta y que los puedes meter en una espiral también, ¿no? Tienes un análisis de rendimiento del velero al que quieres llegar y tienes ahí una serie de datos flotando, empezando por las medidas, pero bueno, tienes las formas y la estabilidad, tienes las medidas de la jarcia, tienes las condiciones en las que va a navegar el barco, pues como decía, un barco que costea, un barco que es para regatear oceánico, un barco que es para regatear match race a media milla de la playa. Un montón de parámetros que empiezas con una idea y la vas ajustando a medida que trabajas el diseño. Con lo cual en realidad tienes dos espirales de diseño, ¿no? Y las tienes que fusionar, ¿no? Da igual dónde metas la jarcia porque al final le estarás dando vueltas y la jarcia además tendrá su propia mini espiral de diseño o espiral de diseño específica también para irla ajustando. Pero además hay otra cosa, y es que los veleros normalmente, diría el 90% de las veces, el que navega en velero sabe navegar. El armador o el que encarga el barco, evidentemente si es el sindicato de la Copa América, pues con más razón, ¿no? Pero si tú estás en un astillero o en una oficina técnica y te viene un cliente que quiere un velero, normalmente será un tío que sepa navegar y que tendrá muy claro lo que quiere. O el armador o la persona que ponga al cargo de la construcción, ¿no? Que puede ser el capitán, alguien de la tripulación. Entonces tienes por ahí flotando también al armador, la figura del armador, que también te está diciendo, pues quiero un sloop con 70 metros de mástil, o no, quiero 3 palos, o quiero vela latina, o quiero poder ir por todo el mundo. Y son parámetros que también vas a tener que ir metiendo en algún momento en la espiral de diseño. Si tenéis alguna duda por en medio o algo, me vais parando, ¿eh? En la parte del diseño no me voy a meter. Solo dos cosas quiero puntualizar. Una es que creo que nunca se hace suficiente hincapié en la distinción entre la estabilidad de formas y la estabilidad de pesos y lo importante que es la estabilidad de formas. La estabilidad de formas, os lo resumo súper rápido, supongo que lo habéis estudiado, es básicamente que el casco en sí tenga una buena estabilidad. Los veleros tienen tendencia a dar la estabilidad con el peso de la orza, que es la parte de la estabilidad de pesos, ¿no? Pues bajar el centro de gravedad lo máximo posible o lo necesario para que pues puedas subir cuanta más vela mejor y poder navegar más rápido a vela. Pero repito, es muy importante en las primeras etapas de diseño que el barco tenga una buena estabilidad de formas, porque arreglar una mala estabilidad de formas es muy difícil. En un velero es más fácil porque siempre cuentas con el peso de la orza o del fondo de la quilla, pero te puede pasar que te pases de mala estabilidad de formas y tengas que poner un bulbo gigante porque necesitas más peso. Entonces, destacar la importancia de la estabilidad de formas como primer punto en la espiral de diseño. Para eso, para el tema de la estabilidad, otra cosa interesante es que lo primero que tienes que hacer cuando diseñas un barco, cualquier barco, es ver cuáles son los reglamentos que tienes que aplicar. En ese reglamento te dará unos criterios de estabilidad y las condiciones en las que se tienen que cumplir esos criterios. Por ejemplo, esta foto de aquí es un IMOCA,
que en el reglamento de la clase te obliga a hacer una prueba de estabilidad, que es con el barco volcado, a ponerlo derecho, simplemente manipulando, echando a un lado la orza y unos tanques de lastre que tiene el barco. Entonces, simplemente manipulando esos dos, la orza y llenando los tanques de lastre, el barco tiene que dar la vuelta sin que nadie haga ninguna acción mecánica. Entonces, cuando digo aquí condiciones para los criterios, es porque esta prueba se hace con el barco desarbolado, sin mástil. Entonces, una de las cosas que ves con el reglamento a aplicar es cómo afecta la jarcia a la estabilidad. Pues eso, ¿no? Tanto a las pruebas que tengas que hacer como a los criterios que tengas que cumplir, porque a veces algunos te piden, o sea, todos te piden criterios con navegación a vela, pero otros te piden criterios con navegación sin vela, solo con el barco arbolado, y otros incluso, como es este caso, pues criterios con el casco sin jarcia. La gráfica simplemente es la estabilidad positiva del barco hasta que da la vuelta, que es el punto de intersección con el eje Z, y la parte de abajo es lo que es la estabilidad negativa, que es lo que cuesta dar la vuelta al barco, ¿no? Entonces, cuando miras un reglamento, volvemos a la espiral de diseño. Lo primero que tienes que hacer es definir qué barco vas a diseñar, el desplazamiento que tengas, si es un motovelero, un velero de mucho volumen y mucho peso, si es ultraligero, si es para regatas, si es oceánico, si es solo offshore para alta mar pero sin salir al océano, y muy importante el cuánta gente y cómo lo van a manejar, ¿no? Si quieres que lo maneje una persona solo, si tripulación profesional, si es de recreo, etcétera. Y todas estas cosas que metes en la espiral de diseño, claro, empiezas con unas medidas básicas, las medidas básicas que quieres, la velocidad que quieres que coja, etcétera. Y nunca sabes cuándo vas a tener que empezar a ajustar, ¿no? Entonces esta diapositiva la he puesto porque estos parámetros, lo que es el CLR, que es el centro de deriva, que es, digamos, el centro de gravedad del área lateral de la parte sumergida, y los centros bélicos y el área de las velas, es uno de los primeros para esto. Estas 3 diapos las he cogido, o sea, las he puesto cogiendo prácticamente las 2 primeras páginas del reglamento de DNV para yates. Entonces, en esta primera página ya te define estas medidas, pero si os fijáis, para saber estas medidas, para saber el centro de gravedad del área de la parte sumergida, necesitas saber las formas del casco, evidentemente, pero también necesitas los apéndices, porque es parte sumergida, tienen un área lateral. Cuando los cambies, te va a modificar el CLR. Igualmente, si cambias la altura del mástil o cambias la longitud de la botavara, o en lugar de poner un aparejo fraccionado como hay aquí, aparejo fraccionado es que el stay de proa, en lugar de ir a la punta del mástil, se queda un poco por debajo. Si cambiamos el aparejo y en lugar de fraccionado lo ponemos con el stay a la punta del mástil, el área lateral y el centro bélico del Génova o del Foque nos van a cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la espiral de diseño hay que tener muy claro los datos generales del barco al principio, y luego le irás dando vueltas, irás ajustando. Pero hay datos como estos que a priori no parecen tan importantes y dices, pues voy a hacer el aparejo fraccionado.
y luego al cabo de 3 vueltas a la espiral de diseño, por alguna razón lo quieres cambiar y subirlo al tope del mástil